igual habrás podido comprobar, y si no te dejo de tarea, comprobar que el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x es igual a 1, y a su vez que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es 0. Entonces, a partir de estos límites, pues vamos a ver el cálculo de otros que se componen o que pueden utilizar estas dos identidades o estos dos límites que son muy importantes. Entonces, para ello vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Entonces, este nos dice así, que es el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x. Entonces, este límite se puede realizar de dos maneras. La primera, entonces voy a explicar pues una digamos como que emplear la trigonometría como tal, pero más adelante en otros ejemplos van a ver que puede hacerse más sencillo. Entonces, bueno, sabemos que el seno de 2x en nuestro caso y en general en matemáticas es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Si no lo recordabas, pues aquí te cuento. Entonces, bien. Y lo que hacemos es separar los límites por propiedad. Entonces nosotros teníamos así como de tal manera que podamos usar esta y pues lo otro dejarlo aparte. Entonces, ¿qué nos sirve? Nos sirve el seno de x sobre x. Perfecto. Y por al lado, entonces diríamos límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos separados, son los mismos términos, entonces ya sabemos que este límite nos da 1 y el de acá pues lo calculamos, sería 2 multiplicado por el coseno de 0. Entonces el coseno de 0 es 1, entonces sería 1 por 2 por 1, que da este coseno, entonces pues nos da 2. Y pues este sería el valor de nuestro límite. Ahora veamos otro. Entonces, por ejemplo, tenemos así, límite cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x. Entonces, bien, se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y de paso vamos a probar finalizando como este tipo de límites como queda. Entonces, lo que voy a hacer yo es dividir todo sobre x. Entonces voy a hacer así, mi expresión como tal la escribo, seno de x, y lo divido todo por x. Numerador, denominador. ¿Listo? Entonces esto nos quedaría, estos dos pues se hacen 1, y me quedaría así como el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el seno de x sobre x. Si aplicáramos las propiedades de los límites, entonces esto me quedaría así como límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Entonces ya sabemos que esta expresión también es 1 y pues esta es una constante, entonces me daría 1 sobre 1, lo cual es 1. O sea que podemos concluir de una vez que este límite es también 1. Y pues bueno, también nos sirve como otro límite importante, pero pues ya probamos el por qué. Ahora vamos a seguir con otros ejemplos. Pues no tenemos una propiedad como tal que nos diga seno de 4x es como el anterior que era, se podía terminar. Entonces lo que hacemos va a ser sustituir y voy a añadir un 1 especial en el siguiente paso. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por este número que está acompañando a la x en el ángulo. Entonces sería límite cuando x tiende a 0, voy a multiplicar aquí arribita, entonces 4 cuartos multiplicado por nuestro valor del límite, que sería seno de 4x sobre x. Bien, entonces voy a sacar este 4 de aquí, lo voy a dejar afuera del límite, entonces me va a dar como 4 por el límite cuando x tiende a 0. Bueno, cabe resaltar que este es un límite indeterminado, ¿no? Que pues digamos que por reemplazo no se puede calcular. Entonces límite cuando x tiende a 0 de, entonces aquí tendríamos seno de 4x sobre 4x, ¿vale? Entonces, como ven,
este lo sacamos y este lo dejamos aquí adentro para que nos quede exactamente la misma expresión. Ahora lo que vamos a hacer es una sustitución. Entonces voy a sustituir así. Voy a decir que y es igual a 4x. Listo. Entonces tendríamos acá el límite. Entonces esto me quedaría como, sé que 4x es y, sería seno de y sobre y. Bueno, pero acá ya no puede poner x porque cambiamos la variable. Ahora, si x tiende a 0, entonces la pregunta es y tendería, en este caso, entonces, si, perdón, acá no es y, si x tiende a 0, entonces y tendería a ser lo que es 4 por 0, ¿sí? Entonces, pues también tendería a 0, entonces aquí quedaría el límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y ya sabemos que esto es 1. Listo, pero bueno, se me estaba olvidando algo importante. Este 4 está multiplicando nuestro límite inicial, entonces va a quedar así 4 por ese límite. Entonces va a quedar aquí 4 por 1, que es 4. Entonces ya sabemos que este límite nos da 4. Ahora veamos otro especial. Aquí hay muchas variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre el seno de 4x. Entonces, aquí vamos a hacer como un Frankenstein. Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir a los dos por x. Entonces, me va a quedar como seno de 3x sobre x sobre seno de 4x sobre x, ¿vale? Entonces, como dividí en los dos lados sobre x, no se me altera porque x sobre x, 1 sobre x dividido 1 sobre x. Pero pues necesitamos, así como en este caso, para poder hacer la sustitución, que este tenga 3 y que este tenga 4, ¿sí? Entonces, pues multiplicamos. Pero primero lo que vamos a hacer es como separarlos para que digamos que nos quede un poco más, ¿cómo decirlo? Más claro. Entonces, podemos verlo así, como el límite cuando x tiende a 0. Entonces, del seno de 3x sobre x, toda esta hermosa expresión sobre límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre x. Listo, como necesitamos un 4 en el denominador, entonces pues tendría que multiplicar y dividir por un cuarto, ¿sí? Para que esté acá, esté un 4, perfecto, ¿vale? Entonces tendría que multiplicar por un cuarto, ¿listo? Arriba y abajo, pero aquí también necesito un 3 para que estos dos queden iguales, entonces también tendré que multiplicar por un tercio arriba y abajo. Entonces todo lo que no necesite para mi expresión lo saco afuera del límite y lo que sí lo dejo por dentro del límite. Entonces necesito, en este caso aquí, en el numerador, el 1/3, ¿sí? Todo el 1/3. Y en el denominador vamos a necesitar un cuarto. Y lo que no, pues lo sacamos afuera. Entonces nos quedaría así, como saco el 1/4, entonces 1/4 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x, y pues al multiplicar, bueno, seno de 3x por 1, seno de 3x por 1, seno de 3x y x por 3, 3x. Entonces ya va tomando formita. Y aquí abajo entonces sabemos que no nos sirve el 1/3, entonces nos va a quedar aquí 1/3 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 del seno, entonces seno de 4x por 1 sería seno de 4x, y aquí x por 3, pues, perdón, x por 4, que es la que estamos usando, sería 4x. ¿Listo? Entonces aquí ya como que tiene forma. Lo que vamos a hacer es dos sustituciones. Entonces una sustitución para la primera, entonces digamos que aquí sustituyo y voy a tomar aquí como y igual a 3x. Sabemos que si x tiende a 0, pues y va a tender a 0. Y z lo vamos a tomar como 4x, ¿vale? Entonces de esta manera tenemos que nuestros límites se van a ver así como 1/4 por el límite cuando y tiende a 0. Entonces por 1/4, entonces tendríamos acá por el límite, de una vez reemplazamos
y tendríamos como el seno de y sobre y aquí abajito tendríamos como 1/3 del límite cuando z tiende a 0 del seno de z sobre z. Entonces ya sabemos que estos dos, cada uno por su parte, pues tienden a 1. Entonces tendremos que esto es 1/4 por 1 sobre 1/3 por 1. Entonces pues nos daría 1/4 sobre 1/3 y pues haciendo producto de medios y extremos diríamos que este límite nos da 3/4, ¿vale? Entonces sé que es un poco largo, pero no es imposible. Entonces ya simplemente me queda un ejemplo para ver el tema del coseno y con eso terminamos. En este último ejemplo, entonces simplemente lo que tú ves acá, ambos tienen coseno de x y x acá está perfecto, pero pues dice el límite que es como 1 menos coseno de x. Bien, ¿qué hacemos? Pues como ambos tienen en común 3, lo que vamos a hacer es factorizar la expresión. Entonces tendríamos que esto es 3, factor común de 1 menos coseno de x sobre x. Entonces digamos que ya tiene forma límite, lo que hacemos es sacar ese 3 porque es una constante afuera y entonces me quedaría límite de 1 menos coseno de x sobre x. Entonces como ya lo habíamos recordado al principio, este límite da 0. Entonces esto sería 3 por 0 que nos da 0. Y listo, este sería el límite. En estos no hay tantas sustituciones con el coseno, tal vez es más como ese tipo de expresiones curiosas de repente factorizar. Aunque demos una vista cuando tenemos una factorización, para que no nos quedemos como a la expectativa. Entonces, por ejemplo, tendremos así, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de 5x y todo esto sobre 10x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Necesitamos que ambos coincidan en el ángulo. Entonces, pues sabemos que este 10 es lo mismo que 2 por 5, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo dejar así como 2 multiplicado por 5x. Este 2 lo saco, pero como está en el denominador, es como si estuviera sacando un medio. Entonces, un medio por el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos el coseno de 5x sobre 5x. Pero pues bueno, aquí lo que nos dan de verdad es esto, ¿no? Que eso da 0. Entonces, hacemos sustitución. Entonces, sustituyo, nos y igual a 5x. Sabemos que y va a tender a 0 porque x tiende a 0. Entonces, esto lo podemos reescribir como un medio por el límite cuando y tiende a 0, perdón, me quedó grandísimo, 1 menos el coseno de y sobre y. Entonces pues sabemos que esto sí da 0, este límite, entonces sería un medio por 0, lo cual nos da 0. Y listo, ya. Entonces digamos que nos podemos encontrar ese tipo de expresiones, o expresiones combinaditas entre coseno y seno, pero pues digamos que ya la práctica es lo que nos va a ayudar siempre a comprender y a tener un bagaje más grande en este tipo de expresiones. Entonces hasta aquí este video.